Les saluda nuevamente el ingeniero Alfredo Grande, catedrático de la materia Gestión Administrativa, dentro de la carrera de Ingeniería Industrial. Estamos estudiando la unidad número 5 dentro de la planificación académica de esta materia. De manera puntual vamos a estudiar el tema 5.1 en su segunda parte. En el video anterior estudiamos el concepto general de integración de recursos. En esta segunda parte nos enfocaremos en la integración del talento humano o integración de recursos humanos. Hoy en día las empresas están refiriéndose al recurso humano como talento humano. Comencemos entonces. La integración de recursos humanos también es conocida como integración de personal. Vamos a entender el personal como el talento humano, que es el recurso más valioso, es lo más valioso que una empresa posee. Dentro de todo el capital de trabajo que la empresa tiene, el capital más valioso, el elemento más valioso es justamente el talento humano, las personas, los trabajadores. Entonces nos vamos a enfocar en este tema, en todo el proceso que conlleva integrar, es decir, hacer llegar a la organización, a la empresa, al talento idóneo, al talento humano idóneo que ésta necesita. Este proceso pues lo lleva a cabo la administración y consiste en identificar, seleccionar y elegir a las personas idóneas para que formen parte de la organización, para todas las áreas, para todos los departamentos, para todos los puestos de trabajo. También aquí se cumplen aquellas etapas generales de la integración. En este caso vamos a hablar de las etapas puntuales de la integración de personas, de la integración de talento humano, mal llamada integración de recursos humanos, porque hoy en día ya nos referimos al recurso humano como talento humano. Ok, veamos la primera etapa. La primera etapa consiste en la definición de requerimientos y necesidades de personas que la empresa tiene para ser ubicados en los distintos puestos de trabajo. Este proceso consiste en listar todos los requerimientos de personas que la empresa necesita para desarrollar los planes de trabajo y seguir las estrategias de negocio que han sido definidas desde la planeación estratégica. El paso número 2 o etapa número 2 consiste en establecer los perfiles del personal que es requerido de acuerdo a los puestos de trabajo donde van a ser ubicados. Este proceso consiste en definir esos perfiles de todas las personas y dentro de estos perfiles podremos hacer referencia a capacidades que el personal es necesario que tenga, experiencia, si se requiere cierto nivel de experiencia, algunas habilidades específicas o puntuales, destrezas que los trabajadores deben de tener y los valores o principios que estos deben de fomentar o deben de llevar a la práctica dentro de la organización, etcétera. Todos aquellos otros elementos que la empresa considere como fundamentales que debe de tener la persona. La etapa número 3, determinación de las fuentes de abastecimiento del personal. Estas fuentes de abastecimiento pueden ser internas a través del apoyo del departamento de personal o departamento de recursos humanos o departamento de talento humano. Esto es a través de un esfuerzo interno. Muchas empresas tienen sus departamentos de talento humano bien establecidos y a través de este departamento se hace toda esta búsqueda de talento humano. Entonces, la fuente sería el departamento de talento humano o departamento de personal. Pero también se puede hacer una búsqueda externa con empresas externas que se dediquen o se especialicen a llevar a cabo procesos de reclutamiento de personal. Hay muchas empresas que brindan estos servicios que se también denominan servicios outsourcing de contratación o reclutamiento, selección de personal para facilitarle a las empresas, con el apoyo de estas, el proceso de integración de talento. La siguiente etapa, la selección del proveedor más confiable. Es decir, las empresas tienen que definir toda una gama de proveedores, incluyendo al mismo departamento de personal, y de acuerdo a sus necesidades, elegir al proveedor más confiable. Puede ser el mismo departamento de personal o de talento humano, o puede ser una empresa outsourcing externa.
En este sentido, pues las empresas pueden también hacer una combinación, un mix, es decir, emplear ambos criterios, tanto al departamento de personal como a las empresas outsourcing especializadas en los procesos de reclutamiento y selección de personal. Y la última etapa, la etapa número 5, que es la adquisición de las personas que cumplen con los perfiles requeridos para el puesto de trabajo donde se van a ubicar. Este proceso consiste en cerrar todo el proceso de adquisición del personal que llena los requisitos que la empresa necesita y mediante el desarrollo de 4 pasos o subpasos. Aquí vamos a ver más adelante que estos pasos son el reclutamiento, la selección, la contratación y la inducción. Podremos encontrar muchos libros o muchas fuentes bibliográficas, incluso en la práctica, en muchas áreas dentro de las empresas que manejan estos términos o estos conceptos de manera vinculada. Es decir, se refieren a todo el esfuerzo de hacer llegar el talento humano a las empresas como reclutamiento en general y lo engloban como reclutamiento y es lo mismo referirse como reclutamiento o selección, que es lo mismo, pero nosotros vamos a ver que hay diferencias entre el reclutamiento y la selección. Vamos. Dentro de las primeras 2 etapas, es decir, la definición de las necesidades y requerimientos de personas que se necesitan cubrir en todos los puestos de trabajo y el establecimiento de los perfiles del personal de acuerdo a los puestos, estas 2 etapas se pueden manejar de forma administrativa a través del apoyo de una herramienta de gestión que es una matriz parecida a la matriz que mirábamos en el video anterior cuando estudiábamos en la primera parte de este tema, la integración general de recursos. Entonces, una de las formas más convenientes de definir estas necesidades de requerimientos, así como del establecimiento del perfil de cada persona, es a través de una matriz de identificación de necesidades de personal. Estoy tomando de base esta matriz como referencia de una empresa X para la cual el catedrático laboró en el pasado y que esta empresa utilizaba una matriz bastante similar para poder establecer todo este proceso de integración de talento humano. Podemos ver entonces, aquí tenemos una matriz que es lo suficientemente grande y larga que no se puede mostrar en una sola lámina. Por tanto, aparece una primera parte de la matriz. Vamos a ver en qué está dividida esta matriz, viendo sus distintas columnas. Primero, el tipo de recurso, pues es una matriz general. Dentro del talento humano, pues estamos hablando del personal que va a cubrir ciertas áreas. Entonces, el tipo de recurso es personal, personas. ¿Para qué área o departamento? La segunda columna, pues ahí se especifica. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Un ejemplo general. Por ejemplo, en esta empresa se necesitan cubrir puestos en las áreas de producción, en las áreas de logística, en el área comercial y precisamente en recursos humanos. El puesto específico, por ejemplo, para producción se necesita un operador de caldera. Para el área logística, un supervisor de almacén. Para el área de comercialización, un vendedor institucional y para recursos humanos un digitador. También podemos clasificar el tipo de proceso, un proceso core y un proceso transversal. Ya en el video anterior explicábamos en qué consistía cada uno de estos. El proceso core, pues generalmente es una actividad primaria dentro de la cadena de valor de la empresa, forma parte del corazón del negocio. Un proceso transversal puede ser un proceso que abarca varios departamentos o áreas de gestión. Generalmente casi en común se encuentran este tipo de procesos dentro de las actividades de apoyo o de soporte dentro de la cadena de valor de la empresa. Entonces, el área de producción que demanda un operador de caldera realiza, este puesto se refiere a un proceso core, al igual que el vendedor institucional, forman parte del proceso core de la empresa. Y tanto el supervisor de almacén como el digitador, en este caso, son para procesos transversales. Aparecen dentro de datos generales del puesto, pues sus salarios. Aquí el salario está formado tanto por un salario base más un salario variable, que sería la comisión. Pues en el caso del vendedor institucional, pues tiene un salario base de 500 y tiene una parte variable de acuerdo a la productividad de las ventas, que puede variar desde 0 hasta $500 como parte variable o comisión. O sea que este vendedor puede ganar hasta $1,000. Y los otros 3 puestos, pues son puestos que solo tienen salario fijo o salario base, no ganan comisión. El perfil académico que es requerido
para cada uno de estos puestos de trabajo. Para el operador de caldera, pues se necesita que sea un bachiller técnico en el área mecánica. Para el supervisor de almacén, un ingeniero industrial o un estudiante de ingeniería industrial, más o menos de cuarto nivel, de cuarto año. Para el vendedor institucional, pues un licenciado en mercadeo o un estudiante de mercadeo de cuarto año. Y para el digitador, pues que sea un bachiller o técnico en informática. En este caso, pues la empresa considera como un aspecto importante dentro del perfil el dominio del idioma inglés. Y de acuerdo al nivel del puesto, pues así se requiere ese nivel de inglés. Por ejemplo, el operador de caldera, pues que esté en un nivel básico. Para el supervisor de almacén, un nivel intermedio. Para el vendedor institucional, que tenga un nivel avanzado. Y para el digitador, un nivel básico. Parte de esta matriz muestra información relacionada al puesto específico donde se necesita integrar personal, como por ejemplo el área, puesto de trabajo, nivel salarial, el perfil académico requerido, etc. Esta matriz pues continúa, es más grande, pues no cabe en esta lámina. Aquí visualizamos la segunda parte de la matriz. Ya teníamos el área y el puesto específico. ¿Qué más información? Por ejemplo, parte del perfil ocupacional general que es requerido para cada uno de estos puestos. Por ejemplo, en términos de manejo de software, hardware y software básico, esta empresa tiene una categorización de dominio, por lo menos de lo básico que considera a nivel de Microsoft Office, es decir, las herramientas de Word, Excel, PowerPoint y el manejo de la computadora, impresora, fotocopiadora en términos de hardware. En el caso de dominio de relaciones, es otro aspecto que la empresa ha tomado como aspecto fundamental dentro del perfil, es decir, el puesto de trabajo para el cual se necesita cubrir con una persona específica, se necesita que la persona tenga excelentes relaciones interpersonales, que maneje el trabajo en equipo y que tenga facilidad de comunicación. Y en términos de servicio, que la persona que va a cubrir cada uno de estos puestos pues tenga cierto nivel de orientación de servicio al cliente, y tanto interno como externo. Entonces, dependiendo de la naturaleza del puesto, así es los criterios que la empresa va definiendo de requerimientos para cada uno de estos puestos de trabajo. Como ustedes irán visualizando o comprenderán, estos elementos se van a convertir en el perfil del puesto más adelante, y estos elementos también son de base para poder decirle tanto al departamento de personal o a la empresa outsourcing que nos va a ayudar con el reclutamiento, que tenga de base los elementos o criterios para ir filtrando el tipo de hojas de vida o currículos que se van a ir recopilando para ir depurando dentro de la cantidad de plazas dentro de la cantidad de candidatos que van a aplicar a cada puesto, pues ir depurando dentro del proceso. Veamos esta tercera parte de la matriz, también dentro de esta empresa, en términos de autogestión, que es un criterio o un aspecto que esta empresa valora. Se está tomando en consideración el nivel de liderazgo. Si se requiere para ese puesto de trabajo liderazgo, un enfoque de orientación al logro de objetivos y metas, y la capacidad que se debe de tener para manejar conflictos. Como pueden ustedes ver, por ejemplo, se requiere para todos estos cuatro puestos de trabajo que hemos puesto de base en este ejemplo, se requiere una orientación al logro de objetivos y metas, pero solamente para aquellos puestos que van a tener cierto nivel de autoridad que está relacionada con la dirección o la jefatura, como son el supervisor de almacén y el vendedor institucional, se requieren el liderazgo y la capacidad de manejo de conflictos. En el caso del vendedor, seguramente pues para manejar conflictos que se puedan tener en el mercado con los clientes. Y aparece una última columna con el perfil ocupacional específico de cada uno de estos puestos de trabajo. Por ejemplo, el operador de caldera es requerido que tenga conocimientos generales sobre calderas, obviamente, y disponibilidad para trabajar en turnos rotativos, porque la empresa aquí trabaja de seguro pues
las 24 horas y hay turnos de trabajo. Para el área logística, pues que que el supervisor de almacén tenga conocimientos de gestión de almacenes, de control de inventarios, manejo de un sistema Cardex donde vamos a controlar entradas y salidas de inventario y conocimientos generales sobre seguridad industrial que debe de aplicar dentro del almacén. Y para el vendedor institucional, que tenga conocimientos de un sistema CRM. Un CRM es un sistema que maneja relaciones con los clientes o con los clientes. En este caso CRM significa Customer Relationship Management. Y por ejemplo, que tenga conocimientos del territorio geográfico donde pues va a vender y disponibilidad de horario. Incluso se especifica que tenga vehículo propio en buen estado. Como ven, estos son elementos que van a servir de base para las empresas a la hora de ir eligiendo dentro de la cantidad de personas que van a aplicar, irse quedando con aquellos que van cumpliendo o cubriendo estos requisitos. Bueno, y para el caso del digitador, que tenga conocimientos del manejo de sistemas de planillas. En la etapa número 3 determinaremos las fuentes de abastecimiento de personal. En este sentido, las fuentes de abastecimiento pueden ser internas y externas. Si nos vamos a nivel interno, dentro de la empresa hay departamentos de departamentos de personal o departamento de recurso humano. Muchas veces también encontramos el departamento de talento humano, que es el que se encarga de todos los procesos que tienen que ver con la administración de personal. Entonces, la primera opción que las empresas tienen es el propio departamento de personal. Y la segunda opción sería a nivel externo recurrir a fuentes externas como son las empresas outsourcing, que se especializan en procesos de reclutamiento y selección. Cuando la empresa se carece de un departamento de personal, puede recaer la responsabilidad de integrar al personal en otras áreas, por ejemplo, el área administrativa, o incluso en algunos casos se puede observar que el jefe de área o gerente de área es el responsable de llevar a cabo la integración de personal para su departamento. Entonces, va a depender también de la estructura organizativa de cada empresa, sobre quién va a recaer la responsabilidad de integrar al personal. En el caso del departamento de personal, departamento de recurso humano o de talento humano, es importante que este departamento administre algunas bases de datos de información del personal. Por ejemplo, un inventario del personal. Generalmente las empresas pues tienen en sus bases de datos la información completa de todo el personal que labora en la empresa. Muchas empresas que son muy ordenadas, muy organizadas, incluso si tienen personal outsourcing dentro de la empresa trabajando, este personal también es llevado a las bases de datos y ahí encontraremos la clasificación del personal, si es directo o indirecto, o personal propio o personal subcontratado. Entonces es importante mantener una base de datos actualizada con todos los empleados que forman parte de la compañía, de la empresa. Y también es importante para todos los puestos de trabajo tener información clara de los descriptores de puesto, que también se conoce como perfiles del puesto de trabajo. En estos descriptores de puesto se detallan todos los requisitos básicos que debe de tener el candidato o el trabajador que ocupa ese puesto de trabajo. Abarca las responsabilidades del puesto. También ahí podemos encontrar información relacionada con si el puesto tiene a su cargo el manejo de recursos, qué tipo de recursos se administran, qué tipo de comunicación o relación existe en ese puesto de trabajo con otros puestos, ya sea a nivel horizontal o a nivel vertical dentro de la estructura organizativa. A nivel horizontal, por ejemplo, cuál es la relación que existe del puesto con otros puestos que están al mismo nivel dentro de la estructura organizativa. Y a nivel horizontal, por ejemplo, cuál es la relación que tiene con su jefe inmediato o las jefaturas inmediatas y la relación que tiene con los subordinados hacia abajo. Entonces, esto lo encontramos en esos descriptores de puestos. Muchas veces también recurrimos para hacer la integración de personal a fuentes externas, que son todas las empresas outsourcing que pueden
disponerse en el mercado para poder hacer esta labor. Ahí hay una lista de estas empresas. Empresas como Latin Top Job, Forza, Te Coloco, Global Outsourcing, CompuTrabajo, contrataciones empresariales, etcétera. Aquí hay una pequeña lista de 6 empresas nada más, pero hay muchas más disponibles en el mercado. Algo que se ha observado también hoy en día en el mercado es que hay muchos profesionales, por ejemplo, psicólogos que se han dedicado o se han especializado a realizar pruebas evaluativas o pruebas psicométricas y pues terminan brindando sus servicios de reclutamiento y de selección a empresas y ofrecen sus servicios de manera individual o muchas veces se van agrupando y forman sus pequeñas empresas. Entonces en el mercado podemos encontrar una gran cantidad de este tipo de oferentes que pueden llevar a cabo la integración de personal. En la etapa número 4, la empresa seleccionará al proveedor de personal que le resulte más confiable. Esto podrá ser pues elegir entre el propio departamento de personal o elegir a una empresa outsourcing que se dedica a las labores de reclutamiento y selección de personal. Bueno, esto va a depender de la decisión de la empresa, si va a buscar una fuente interna o externa, pues obviamente dependiendo de las ventajas que se pretenden aprovechar, ya que ambas fuentes poseen sus ventajas particulares. Esto implica también considerar el hecho de que la empresa puede mirar hacia adentro de la organización, pues esto le competiría al mismo departamento interno de personal de buscar dentro de la misma organización algún candidato que pueda llenar una plaza vacante. Como por ejemplo, imaginémonos en una empresa donde queda vacante una plaza de supervisor y el personal operativo que trabaja en esa empresa, algunos de estos empleados podrán llenar los requisitos para cubrir esa plaza de supervisor. Entonces la empresa mirará hacia la misma organización y dentro de los mismos empleados que llenan los requisitos se elegirá al candidato idóneo para que cubra esa plaza de supervisor. A eso nos estamos refiriendo. O podrá también decidirse por una búsqueda externa, es decir, hacia afuera de la empresa. También el mismo departamento de personal puede hacer esa búsqueda, pero hoy en día existen empresas outsourcing que brindan estos servicios y estas empresas pues realizarán las labores de reclutamiento y selección y la contratación propiamente ya la hace directamente la empresa, cuando la empresa outsourcing ya le da, digamos, una terna de candidatos ya depurados y la empresa finalmente tomará la decisión de quién de los candidatos es el que más le conviene. Entonces, en este sentido, vamos a ver cuáles son esas ventajas que ofrecen las fuentes de abastecimiento de personal a nivel interno o a nivel externo. Bueno, a nivel interno, por ejemplo, el personal dentro de la organización se motiva cuando es tomado en cuenta. Y esto genera que la gente pues esté satisfecha y se sienten más comprometidos con la empresa, con la organización y hacen mejor su trabajo cuando realmente se dan cuenta que la empresa valora a sus empleados. Esto es algo que casi que la mayoría de las empresas siempre se da a nivel de los trabajadores, es decir, si los trabajadores ven que dentro de la empresa, cada vez que hay un puesto que ha quedado vacante, es llenado por los mismos trabajadores internos, pues eso es un factor de motivación para estos, porque se dan cuenta que hay oportunidades dentro de la misma empresa para ir creciendo, para ir desarrollándose, que es precisamente la otra ventaja. El personal puede realmente irse desarrollando dentro de la empresa, puede ir creciendo dentro de la empresa. Y encontramos esa segunda ventaja, que se fomenta el desarrollo del capital humano. También con esto se va fomentando el desarrollo del liderazgo, cuando esas plazas vacantes son plazas que tienen la responsabilidad de liderar personas, son jefaturas o puestos de supervisión o de coordinación. Entonces los candidatos que van llenando esas plazas pues tienen que tener ciertos requisitos relacionados con el liderazgo y con eso la empresa lo que está permitiendo es fomentar el desarrollo del liderazgo en su propia gente. Y esto pues todo esto abona, ya lo decíamos, de manera positiva al clima laboral. Entonces todas estas son unas ventajas de elegir
personal interno para ir llenando esas plazas vacantes dentro de la empresa. Obviamente, si la empresa vuelve su mirada hacia una búsqueda externa únicamente y no toma en cuenta el personal interno, entonces se pasaría por alto todas las oportunidades que generan estas ventajas y por el contrario, tendríamos personal interno desmotivado porque se dan cuenta pues que cuando hay una oportunidad de una plaza que ha quedado vacante, ellos no son tomados en cuenta porque la empresa vuelve su mirada hacia afuera. Entonces, en ese caso, eso generaría esta afectación, esa desventaja. También, pues eso no permitiría fomentar el desarrollo del capital humano si la empresa vuelve su mirada únicamente hacia afuera. Tampoco se permitiría el fomento del desarrollo del liderazgo. Y todo esto generaría un impacto negativo en el ambiente laboral, en el clima laboral. Muchas veces en aquellas empresas donde no es tomado en cuenta el personal interno para ir ocupando plazas vacantes dentro de la organización, lo que se genera es un impacto negativo al clima de la empresa. Entonces, estas son pues ventajas y desventajas. Ventajas en el caso que se opte por promover internamente a los mismos trabajadores y desventaja de no hacerlo. Por el otro lado, si la empresa decide buscar candidatos externos, esto también tiene sus ventajas. Veamos. Por ejemplo, se permite el ingreso de talento nuevo, personas que vienen con ideas distintas de cómo se puede hacer el trabajo o nuevas prácticas de gestión. Esto es positivo cuando, por ejemplo, queremos hacer cambios dentro de la organización y ya no pues conviene buscar internamente porque ya la gente está con ciertas formas de llevar a cabo el trabajo y se necesita alguien que venga con mente abierta, con una visión distinta o conocimientos nuevos para que los ponga en práctica dentro de la empresa. O cuando queremos que la persona nueva que ingresa venga a hacer algunas transformaciones. Entonces, en ese sentido, convendrá una búsqueda externa. También acá tenemos que se rompen paradigmas. Cuando las personas externas vienen, pues no vienen prejuiciados o no vienen con la visión que tienen los trabajadores internos de hacer el trabajo, sino que viene con una visión distinta. Esto de los paradigmas, esto es algo que se da al interior de las empresas. Podemos decir que un paradigma es una idea o una preconcepción que los trabajadores tienen acerca de cómo se hacen las cosas. Por ejemplo, los trabajadores pueden creer que para hacer las labores que hacen, esa es la única manera de hacerlo y es la que siempre les ha funcionado y les ha dado resultados. Entonces ya existe un paradigma entre los trabajadores de que la única manera de hacer las cosas es como ellos lo hacen. Pero el trabajador externo, cuando viene y es nuevo a la empresa, muchas veces rompe con esos paradigmas, cuando hace transformaciones, cuando hace cambios. Y muchas veces eso genera, esas transformaciones generan mejores resultados. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas, a través de sus trabajadores internos, pues no ven más allá de lo que puede ver una persona fresca que viene de afuera. Entonces, esta es una ventaja importante, ese rompimiento de esos paradigmas sobre la forma tradicional de hacer el trabajo. Y también, pues obviamente esto genera para la empresa el traer gente de afuera nuevas perspectivas del negocio, nuevas formas de ver el negocio y la operación en sí, todo el trabajo en general. Todo esto al final pues se traduce en ventajas y desventajas. Lo importante aquí también es en el sentido de que si la empresa opta únicamente por búsqueda interna y pasa por alto la búsqueda de personal externo, estas ventajas que acabamos de describir pues no se tendrían en la empresa. No se permitiría ingresar talento nuevo, con ideas nuevas, no se permitiría personas que pudiesen tener la capacidad de romper paradigmas y no se generarían nuevas perspectivas o nuevas formas de ver el negocio o el trabajo. Por eso lo importante acá es que muchas empresas también optan por estrategias mixtas. Es decir, cuando van a tratar de llenar una plaza vacante, toman en consideración ambos tipos de estrategias. Es decir, por un lado, buscar internamente y hacerlo también externamente. De esa manera el trabajador interno se da cuenta que está siendo tomado en cuenta y está participando, pero a la par externamente también se están buscando candidatos. Y al final en ese proceso de selección y contratación, al final se va a elegir al candidato más idóneo, que podrá ser interno o podrá ser
alguien de afuera. Lo importante de todo esto es que el trabajador interno sí se dé cuenta del proceso, que es con transparencia, es decir, no se manejan procesos de reclutamiento, selección y contratación así a escondidas, sino que el trabajador interno se da cuenta que es un proceso abierto. Entonces, ahí tenemos resumida en esta etapa 4 las dos vías que las empresas tienen a su disposición para contratar personal. La etapa número 5 de este proceso, que consiste en la adquisición de las personas o hacer llegar a las personas idóneas que cumplen con los perfiles requeridos en cada puesto de trabajo, bueno, esta consiste en cerrar todo el proceso de adquisición del personal. El personal que cumple con los perfiles del puesto que se está pretendiendo cubrir o llenar. Esta etapa implica el desarrollo de subprocesos, son 4 subprocesos en específico. Podemos encontrar en la práctica de gestión de muchas empresas que no distinguen de manera clara o concreta estos 4 subprocesos. Incluso muchas veces a nivel teórico podemos encontrar personas que no manejan de forma separada estos 4 procesos. Muchas veces confundimos reclutamiento y selección y pensamos que es lo mismo. No, no es lo mismo, son diferentes, ya los veremos. Y en otras ocasiones en la práctica nos encontramos con empresas que no realizan el 4 subpaso o subproceso, es decir, la inducción de personal. Se prescinde de esa oportunidad para que el personal nuevo pueda entrar de lleno y empaparse rápidamente de todos los procesos de gestión dentro de la empresa. El siguiente subpaso, el de selección, en este segundo paso ya es partiendo de la base de datos de reclutamiento donde se filtró, por ejemplo, voy a suponer que para un puesto específico de trabajo aplicaron, por decir un número, 300 personas. 300 hojas de vida, otros 300 candidatos que aplicaron a un puesto. Esto no está alejado de la realidad, sobre todo en puestos de trabajo donde aplica un ingeniero industrial. Muchas veces aplican más de 100, 200 personas, 300 personas, pero vamos a hablar de un número promedio, unos 300 candidatos. Una vez hecho todo el proceso de reclutamiento, se hizo el filtrado y probablemente quedaron para el siguiente subpaso, es decir, la selección, unas 100 personas. Se descartaron 200 y quedaron 100 personas quienes continúan en el siguiente subpaso. Este proceso de selección consiste en elegir de entre la base de datos de candidatos en proceso de reclutamiento aquellos que han aprobado las pruebas evaluativas preliminares, quienes pasan a la base de datos de candidatos en proceso de selección, personas a quienes se le realizan pruebas evaluativas de seguimiento y pruebas finales. Ejemplos: pruebas técnicas propias del puesto y de las condiciones del trabajo que va a enfrentar el candidato. Pruebas mediante assessment centers, donde se pone de manifiesto o a prueba al candidato el nivel de conocimiento y experiencia que éste tiene ante situaciones reales, las cuales pueden ser directamente en el lugar de trabajo o recreadas a través de escenarios donde se hace una simulación de lo que el trabajador va a enfrentar ya en la realidad. Estos escenarios pueden ser creados con condiciones normales donde tiene que resolver problemas, poniendo de manifiesto todos sus conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas, etc. A manera de ejemplo, un assessment center puede ser un ejercicio que puede durar desde una hora, un par de horas, toda una mañana o incluso hasta veces hasta un día entero, donde el candidato sabe que va a participar de una prueba de este tipo y va con la disposición de tiempo para hacerlo. Se hace llegar al trabajador a un lugar que puede ser el mismo sitio de trabajo o podrá ser un lugar donde se escenifica una situación de trabajo y se le pone a prueba una situación concreta real que va a enfrentar el trabajador, por ejemplo un problema, y que lo resuelva. Por ejemplo, voy a suponer un caso de un candidato que está aplicando para un área de logística y se va a encargar de todos los trámites aduanales, por ejemplo de importación y de exportación, y se le lleva al área de
importaciones y exportaciones en la empresa o se lleva a un lugar donde se escenifica situaciones de importación y exportación y el trabajador tiene que enfrentar situaciones reales. Por ejemplo, un problema que puede enfrentar simulado o real es que tiene que despachar una serie de pedidos, es decir, va a despachar o va a exportar mercadería, pero tiene ciertas limitantes o restricciones y él tiene que de manera práctica resolver cómo él lograría el despacho de todos los, por ejemplo, vehículos de carga o contenedores, librando todos los obstáculos que va a enfrentar. Algunos problemas aduanales, implicará, por ejemplo, cómo resolver un problema de carga, un problema de un trámite aduanal, un problema de tiempo de entrega, etc. Entonces el trabajador se enfrenta ante una situación real y los evaluadores prácticamente están observando cómo se desempeña o cómo se desenvuelve el candidato. He explicado un ejemplo un poco macro, un poco global, pero hay ejemplos más sencillos, más pequeños, como por ejemplo un trabajador que va a llenar una plaza de encargado de limpieza, por ejemplo, en una área. Puede ser que se le someta a una prueba de Assessment Center, incluso muchas veces sin que él lo perciba o se dé cuenta. Y se le llama para una, por ejemplo, entrevista, se le invita a una entrevista y se le hace recorrer un pasillo, por ejemplo. Al final del pasillo está la persona que lo va a entrevistar. Pero en el recorrido de ese pasillo, a lo mejor hay una serie de obstáculos en ese pasillo, como por ejemplo hay un balde con agua, con jabón y probablemente un trapeador o una escoba que están obstruyendo el paso. Muchos de los candidatos que han sido llamados a la entrevista están siendo sometidos a un assessment center, aunque ellos no lo sepan. Ellos van recorriendo el pasillo hasta llegar donde la persona que los entrevista y aquellos que pasan de largo el obstáculo, por ejemplo, incluso hasta bordean el área donde está la escoba, el balde, el jabón, etcétera, o el detergente, y sencillamente pues lo pasan por alto y libran el obstáculo y ahí prácticamente se les está evaluando. Si no se toman a bien, digamos, retirar la escoba, el balde con agua, el jabón o hacerlos a un lado, sencillamente pues eso es lo que se esperaría de alguien que se va a hacer cargo de un área de limpieza, por ejemplo. Entonces aquellos que no lo hacen, que bordean sin tocar para nada esos instrumentos, seguramente no pasarán la prueba. Aquellos que muestren proactividad y que sí tengan a bien retirar ese obstáculo del camino, a lo mejor son candidatos idóneos para poder ser tomados en cuenta en este tipo de puestos de trabajo. He puesto los dos ejemplos de Assessment Center, desde aquel complejo para un profesional que va a trabajar en el área de logística hasta aquel sencillo, un simple encargado de limpieza. Posteriormente también pueden llevarse a cabo entrevistas de seguimiento, entrevistas finales, como parte de este proceso de selección. Algunas empresas suelen considerar un periodo de prueba también, ya en el puesto de trabajo, que generalmente puede ser un mes, para evaluar al candidato en el puesto de trabajo antes de contratarlo. Pasemos al siguiente subpaso, el subpaso de la contratación. En el paso siguiente o subpaso siguiente de la contratación, este consiste en elegir de entre la base de datos de candidatos en proceso de selección aquel candidato o aquellos que han superado todas las pruebas evaluativas de seguimiento y finales y llenan o cubren el perfil del puesto para el cual se está tratando de contratar. Decíamos que de 300 candidatos en el proceso de reclutamiento quedó depurado a 100 para el siguiente proceso de selección. En este proceso de selección fueron pasando ciertos filtros y puede ser que de 100 se bajó a 10 candidatos. Estos 10 probablemente serán los que van a las entrevistas finales y esos 10 se van depurando, como por ejemplo a unos 2 o 3 que son los últimos, que han superado todas las pruebas, que pasan a una entrevista directa con el jefe inmediato o con el gerente de área, etc. Y al final toman la decisión y contratan a la persona idónea. Esto es el subpaso número 3, contratación del personal. Y el último subpaso, el número 4, la inducción, es decir, una persona nueva tiene que ser introducida adecuadamente dentro de la empresa. Por tanto, este paso consiste en el proceso de acompañamiento al nuevo empleado mediante uno o varios tutores o mediante una capacitación formal durante un tiempo corto de tiempo
Un periodo de tiempo corto para que conozca la empresa, conozca la organización, el área y el puesto de trabajo, sus funciones, las políticas de la empresa y del puesto, etcétera. Toda la información que sea necesaria para que el trabajador nuevo se incorpore con éxito dentro de la empresa. Una buena inducción permite reducir errores en la ejecución del trabajo y por tanto potencia el logro de los objetivos y el alcance de las metas. En este sentido, pues, hemos visto los los 4 subpasos dentro de esta etapa número 5 para llevar a cabo este proceso de reclutamiento, selección, contratación e inducción de personal. Continuaremos, pues, en el desarrollo del programa de esta materia y aquí cerramos este tema 5.1. Gracias.